El Señor le bendiga. Hoy día entramos a la lección número 40. Hartas lecciones. Lección número 40. Y estas lecciones se encuentran solamente en el libro de Juan. Solamente en el libro de Juan. ¿Ya? Vamos a hablar. Él está en Galilea, rechazado en Galilea, también tiene problemas. Jesús rechaza el consejo de sus hermanos que está en Galilea. Después él tiene la partida de Galilea y también es rechazado en Samaria. Y marcamos como el último el precio del discipulado. ¿Ya? Pero después de toda esta controversia de que iba o no iba a Galilea, a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos, él va a la fiesta de los tabernáculos. Eso hoy día narra el libro de Juan, capítulo 7. Entramos hoy día al capítulo 7. Oramos al Señor. Damos gracias por el momento que Dios nos da. Amén. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Este hermoso día que tú nos das, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Y también, Señor, en este instante hemos de leer tu palabra. Bendícenos, damos un pequeño tiempo a tu palabra, Señor, cuando debíamos de dar mucho. Pedimos en este instante que tu bendición sea a través de tu palabra para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces lección número 40 y entramos al capítulo 7 del libro de Juan. Esto ya lo habíamos leído anteriormente, voy a leerlo de nuevo para que usted se acuerde cómo parte esta historia. ¿Ya? Voy a empezar del 1 y dice así. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Ya? Y vamos a hablar de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebra a fines de septiembre y comienzos de octubre. Es decir, a fin de mes de septiembre. Entre la última semana y la primera de octubre, ¿no es cierto? Es un festival de acción de gracias. También conmemora la dirección divina de Israel durante la peregrinación de la nación por el desierto. En el transcurso de la fiesta, la gente construye y habita en cabañas temporales hechas de palmas y otras ramas de árboles. Entonces, eran cuando hacían enramadas, ¿ya? Bien, voy a seguir avanzando. Eso ya lo habíamos leído, pero vamos a avanzar ahora al 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Ah? Acordemos que él se movió mucho en Galilea, Capernaum, y hacía pocas incursiones a Jerusalén. 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, porque unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo.
pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos, o por miedo a los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Este término, ¿cómo sabe letras? Me sale la ayuda, dice, no se refiere aquí a la habilidad básica de leer y escribir, sino al conocimiento y comprensión de la escritura. Se asombraban por los extraordinarios conocimientos de Jesús, sin haber estudiado en ninguna de las prestigiosas escuelas rabínicas, ¿ya? No, y marca una escuela que era de Shammai o de Hillel. Soy bueno para hablar yo en hebreo, ¿no? O en griego. Entonces, no había estudiado, no tenía curso, entonces dicen, ¿de dónde sabe tanto? ¿Con quién le enseñó? No pasó por nuestras escuelas, ¿ya? Entonces, el 15 decía, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Se preguntaban ellos y Jesús respondía. Hablaban en secreto y Jesús le respondía. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Ya? La idea parte de lo que ellos hablaban, acuérdense. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y a esta pregunta Jesús está respondiendo. 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondiendo la multitud dijo, demonios tiene. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todo os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Ya? Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si hacéis la circuncisión en el día de reposo, cuanto más hermoso y bello una sanidad. Pero en ese término ahí estaba el que ellos juzgaban. Qué curioso que los que se preguntan son habla de los judíos, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Pero también estos judíos, aquí entre los judíos estaban los fariseos, los escribas, dice que la gente no quería hablar, en el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Es decir, manejaban y controlaban en sí a la multitud. Cristo le habla conforme que él tiene el conocimiento de Dios y también le habla acerca de la ley, de este conocimiento, y que se enojan por la sanidad de ¿quién? De un hombre. ¿Ya? Se enojan por la sanidad de un hombre. Vamos a seguir avanzando. Dice el versículo, voy al apoyo, tengo apoyo acá,
que después se me van a ir. Este está más lejos, este más cerca. 7:21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Una obra alude a la curación del paralítico en el estanque de Betesda. A esa sanidad está hablando. Alude a la curación del paralítico del estanque de Betesda. El único milagro realizado por Jesús en la ciudad de Jerusalén. Fue el único. Entonces se maravillaron, pero lo juzgaron. Hizo más abiertamente Galilea y Capernaum. Oiga, Cristo mostró su poder, mostró su gloria, su misericordia de una manera increíble, pero aún habían incrédulos que creían. Habían gentiles que creían, ¿ya? 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ahí tenían una percepción de la palabra, ¿eh? No, el Mesías nadie va a saber de dónde venía. ¿Qué error en ese sentido? Proféticamente los profetas estaban marcando de a dónde venía el Mesías, ¿no es cierto? Dígame, amén, ya. 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ellos hablan y Jesús responde. Quizás lo que hablan no es abiertamente o directamente hacia Jesús, pero Jesús entiende o sabe lo que están hablando y da una respuesta a esas palabras, ¿ya? Y está diciendo de dónde Él viene. ¿Ah? Pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Él habla con una autoridad. Él responde más encima a lo que hablan entre ellos y ellos más se ofuscan y lo único que quieren es tomarlo y quizás matarlo en ese sentido. Y ahí se olvidan de la ley. Hablan de la ley, quieren juzgarlo por la ley, pero al ya tener pensamientos perversos de matarlo, de aniquilarlo, de golpearlo, ya está faltando a la ley. Ya están faltando a la ley, ¿no es cierto? 31. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo. Aunque creían, decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Creían y aún estaban viendo que, bueno, comparando si él no era el Mesías, si no era el Cristo, ¿cuántas señales más entonces haría el verdadero Cristo? Pero viendo la similitud, viendo lo que pasaba, para ellos era el Cristo. Pero muchos de la multitud creyeron en él. Entramos con los fariseos. Acordemos que hablamos solamente con la multitud y los judíos. Ahora entramos con los fariseos. 32. Ahí voy a empezar la ayuda. 27. La gente estaba asombrada porque conocía aspectos de la vida de Jesús, mientras suponía que la venida del Mesías ocurriría en secreto. ¿Ya? En ese entonces. Ya. Hasta ahí me llega esa ayuda. Sí, acá tengo
más lejana la ayuda. 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, de que él era el Cristo. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. No fueron ellos. Acuérdemos que ellos tenían una guardia para la sinagoga, para el concilio. No era el concilio, era el... Ya se me olvidó. Pero ellos en sí tenían una guardia especial, ¿ya? Entre los fariseos y los escribas. Y enviaron alguaciles que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿ya? Aquí, mire, que aquí hay dos escenas. Los judíos y los fariseos. Quizás están juntos, pero separa entre judíos y fariseos. ¿Ya? Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Ayuda. Estoy medio torcido hoy. El versículo 35, cuando decía: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? Los dispersos se refiere a los judíos diseminados por el mundo griego. Más tarde, el término también se aplicó a los cristianos dispersos en el extranjero. La ignorancia de los judíos solo era superada por su presunción de que seguramente Jesús no le predicaría a ellos, sino a los gentiles. Ellos pensaban que Jesús ya no iba a estar más con ellos, sino ahora sí iba a ir ¿a dónde? A los gentiles. Entonces, más o menos entendían eso, estaban más perdidos. Jesús le hablaba y no solamente ellos, a veces era tan fuerte la situación que aún sus discípulos tenían que preguntarle: Señor, ¿qué significa esto? 37. La promesa del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. 40. Pero aquí tengo esta ayuda que me marca aquí del 37 al 39. Cada día durante la fiesta de los tabernáculos tenía lugar una alegre celebración en la que los sacerdotes traían agua. Ahí está. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire, por eso está relacionado. Mire, qué importantes son la ayuda. Cada día durante la fiesta de los tabernáculos tenía lugar a una alegre celebración en que los sacerdotes traían agua, simbólica de la que habían brotado de la roca según Éxodo 17. Según Éxodo 17. No es porque sí, Cristo, no. Está sucediendo algo en ese momento y Cristo aprovecha esa oportunidad. Y por eso más se engrifan los fariseos. Entonces, ellos traían agua al templo en una vasija de oro desde el estanque de Siloé durante la procesión. La gente recitaba Isaías 12:3.
El agua era derramada sobre el altar como una ofrenda a Dios, mientras la gente gritaba y cantaba. Jesús fue el cumplimiento de todo lo que aquella ceremonia tipificaba. Voy a ver Isaías capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice Isaías 12, 3? Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Oiga, qué especial esto. ¿Ya? Y Cristo, viendo a los sacerdotes sacar el agua del estanque de Siloé, llevarla al templo y derramarla, y él marca: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es porque sí. No es, a veces uno lee y como que Cristo bla, 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 bla. Pero era preciso un momento, algo estaba pasando y aún a lo que pensaba la gente o a lo que murmuraba entre ellos, él daba una respuesta. No es porque él hablaba nomás y todo tenías que escuchar. No. Sucedían cosas, había momentos que él precisamente hablaba y marcaba. Y marca precisamente en este instante que el sacerdote tiene que hacer una procesión, un ritual de sacar el agua del estanque de Siloé, llevarlo al templo. Él marca en ese instante. Y todos tenían que ir leyendo el Salmo Isaías. Era Isaías, voy a leerlo acá, 12, versículo 3. Y marca como subtítulo Isaías, y es cortísimo, marca un himno de alabanza. Un himno de alabanza. Cada que hayan cantado todo porque es tan corto el Salmo. Y habla de cantar, regocíjate y canta, mire, regocíjate y canta, morada de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¡Wow! ¡Qué especial! ¡Qué momento especial! Y lo marca bien precisamente. Voy a ver la otra ayuda, capaz que me fascine más. Concerniente al versículo 35, yo me pasé. Voy a leer del 34. El 34 dice: me buscaréis y no me hallaréis. Jesús hablaba a sus discípulos nominales, aquellos que no estaban dispuestos a invertir su vida en un compromiso personal con Él. Se refirió a su muerte diciéndoles que irían al Padre, pero no serían capaces de encontrarlo. Estos judíos habían puesto su confianza en sus pertenencias a la familia de Abraham, no en el plan de salvación de Dios por medio de Jesús. El maestro les dijo que cuando llegasen a un entendimiento de Dios y de las buenas nuevas y quisiesen poner su fe en Él, ya sería muy tarde. Con relación al versículo 35, ¿a dónde se irá este y que no lo hallaremos? Se irá a lo disperso entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué dice con referencia al versículo 35? Dios había dado a los judíos la tierra de Palestina. La dispersión o la diáspora que tuvo lugar a lo largo de varios siglos fue la responsable de que los judíos la abandonasen. Esa dispersión de judíos por todo el mundo se debió a la conquista de Israel por parte de Asiria, la de Judá por Babilonia y otra guerra librada en Palestina por los romanos y griegos. Algunos simplemente trataron de huir de situaciones difíciles y emigraron a otros lugares para encontrar trabajo y recursos. En la época de Jesús había tanto judío en Palestina como fuera de ella. Y tengo la cita del versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esta cita particular de la Escritura por parte de Jesús no se ha identificado con certeza. Probablemente tenía en mente el Salmo 78, versículo 15 y 16, Zacarías 14, 8, cuando habla de interior se refiere a la sed de las emociones, al ser más interior de una persona. En esencia, Jesús dijo que ésta tendría una fuente interior de satisfacción continua que de vida. Jesús dijo que ésta tendría una fuente interior de satisfacción continua que da vida. Ahí sí, que da vida, que de vida dije yo. Que da vida. ¿Ya? Esa es la ayuda de esta Biblia. Así que ahora la tenemos por otro lado. La dejamos al otro lado. Pero qué bonito, me gustó mucho esta ayuda concerniente a la fiesta. ¿Ya? Voy a leérselo de nuevo para que usted se acuerde bien. Cada día durante la fiesta de los tabernáculos tenía lugar una alegre celebración en que los sacerdotes traían agua, simbólica de la que había brotado en la roca, según Éxodo capítulo 17, al templo en una vasija de oro durante el estanque de Siloé. ¿Ya? Durante la procesión la gente recitaba Isaías capítulo 12, versículo 3. El agua era derramada sobre el altar como una ofrenda a Dios, mientras la gente gritaba y cantaba. Jesús fue el cumplimiento de toda aquella ceremonia tipificada. El versículo 38, todos aquellos, cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todos aquellos a los que Jesús haya saciado la sed, se convertirán en canales para la revitalización espiritual de otros. La figura de ríos contrasta con la de una fuente. Sí, no dice que seremos fuentes, sino de su interior correrán ríos de agua viva. E ilustra la diferencia entre el nuevo nacimiento y la experiencia de la plenitud de una vida llena del Espíritu. Y versículo 39, Juan interpreta las palabras de Jesús como una referencia al derramamiento del Espíritu Santo que todavía estaba por ocurrir. El Espíritu Santo existe desde toda la eternidad, pero aún no se había hecho presente en el sentido que indicaba aquellas palabras. Pronto la plenitud del Espíritu sería una bendición que todo el pueblo de Dios podría experimentar. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Eh? Voy a ir terminando. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían verdaderamente, este es el profeta. Aquí están todos los comentarios. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Había una confusión. Había un problema en la multitud que era grande. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ahora estamos viendo, él ya había hecho anteriormente el milagro de la curación de paralítico en el estanque de Bethesda. Yo sí dije, en el estanque de Bethesda, él había hecho ese milagro, pero aquí no está haciendo un milagro, está hablando de la Escritura, está respondiendo a las preguntas de las personas, pero las personas están confundidas. Algunas tienen buenos argumentos y otras no tienen buenos argumentos, aún de defensa o de lo que están pensando de Jesús. Pero hay muchas preguntas. Otros decían, este es el Cristo. Otros decían, de Galilea debe venir el Cristo.
¿No dice la escritura del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión y alegatos entre ellos. Bien, acordémonos que en el versículo 32, los fariseos enviaron ¿a quién? A los alguaciles. ¿Quiénes fueron? Los fariseos, oyendo a la gente murmurar de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles. No solamente los fariseos, sino los principales sacerdotes enviaron alguaciles para que prendiesen a Jesús, para encarcelarlo. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? ¿Qué pasó? ¿A qué lo mandamos? ¿No tenían que traer a Jesús? ¿Qué pasó? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Ellos aquí viene una situación bien especial. Ellos recibían la orden, tenían que ejecutarla, pero razonaron, fueron abismados o impresionados por las palabras de Jesús. Jamás hombre alguno ha hablado como este. 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? 52 y último versículo. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nunca. ¿Se acuerdan que había una profecía de Galilea? Se marcaba: y tú que estabas en oscuridad y has resplandecido gran luz. Es que Cristo moró e hizo muchos milagros en aquel lugar. Muchos. Era impresionante aquel lugar. Aún de Jerusalén iban a aquel lugar, fariseos, la multitud, los necesitados, iban a aquel lugar. Y aquí aparece ¿quién? De nuevo, Nicodemo. Parece que Nicodemo se nos había perdido. Aquí está, defendiendo a Cristo, ¿no es cierto? Me dice del... no ayuda, que se me sale del esquema. Bonita la historia, mejor se forma más adelante. En el capítulo 8 Jesús hace, la mujer sorprendida en adulterio. Aquí no aparece una sanidad, no aparece una sanidad, sino es una mujer cuando él empieza a escribir en tierra. Y se pone interesante porque aquí también aquí había un problema en Jerusalén. Muchos conocedores de la ley, muchos conocedores de la palabra, muchos interpretaban la palabra y le importaban más que los milagros, era cuadrar y entender la palabra. En Galilea no le importaba eso. ¿Qué requerían ellos? ¿Qué es lo que necesitaban? Iban a lo que necesitaban: sanidad, la enseñanza, lo que Jesús decía. Ellos la aceptaban, no tenían ese problema. Pero parece que en Jerusalén hay mucho conocimiento, mucho, aunque quizás no estudiaron o estudiaron en las sinagogas, sí tienen ideas y algunas percepciones, y todo lo que habla Jesús lo van estudiando, y algunos creen, otros no creen, otros están en dudas. Hay un problema muy, muy complicado en este sentido. Y eso quizás es un obstáculo para que
sucedan muchas señales y maravillas en Jerusalén. Qué increíble. Qué increíble. Aún los alguaciles no pueden arrestar a Jesús. Se asombran de sus enseñanzas. El Señor les sea bendiciendo. Sigue estudiando la palabra del Señor.